Continuamos ahora. Vamos a estudiar el versículo número 2. El versículo número 2 de Bereshit, capítulo 1, dice así: Be'aaretz hayta tohu babohu bechoshech al pene tehom beruach Elohim merajefet al pene hamayim. Una vez más vamos a estudiar lo que nos dice Rashi para poder comprender estos textos. Recuerden que los niños tienen la obligación de estudiar el Tanaj para poder prepararse para su tiempo de Bar Mitzvah, y esta es la razón de por qué estamos tomando esta clase. Bien, va a comenzar una vez más Rashi, y aquí la Torah dice Be'aaretz, y la tierra, cuando la tierra, Haitá era, Tohu Babohu, confusión y vacío. Cuando la tierra era confusión y vacío, Bejoshech, y la palabra Ba siempre es y, Bejoshech al por encima de Pene Tehom, por encima de la superficie. Beruach Elohim, y el espíritu de Elohim, recuerde, Merajefet, planeaba al Pene Hamayim, sobre las aguas. Rashi va a comenzar a explicar Tohu Babohu. Tohu Babohu, pongan atención. La palabra Tohu expresa asombro y pasmo. La palabra Tohu significa asombro y pasmo, porque el ser humano se quedaría atónito y pasmado por el vacío que había en ella. Es decir, nosotros los seres humanos conocemos las cosas, todas las cosas que nos rodean las conocemos. Todas las cosas que nos rodean las conocemos. Todo nos es familiar. Lo hemos visto desde el día que nacimos. Todo esto nos es familiar. Si de pronto nosotros viniéramos a conocer el vacío, si nosotros de repente conociéramos la nada, nosotros quedaríamos pasmados. Quedaríamos pasmados porque no veríamos, y entonces sería la nada. Entonces, ¿cómo nosotros quedaríamos ante la nada? Así, pasmados. ¿Ya? Cuando se quedan así, pasmados. Se quedan, reaccionan ante lo inesperado. Y la reacción es quedar pasmado, así quieto. ¿Qué pasó? Algo pasó. O sea, todo venía siendo de una forma y ahora de pronto cambia. Dice, el ser humano quedaría pasmado. De esta forma dice Tohu, y luego dice Bohu, Tohu, Babohu, vacío. ¿Qué significa? Pues el vacío y la desolación. De eso entonces quedaría pasmado el hombre, porque no hay nada. Y eso le causaría a uno una impresión muy grande, porque siempre hemos estado rodeados de las cosas, de los objetos, y de pronto no vamos a tener nada. Eso es lo que nos deja en esta situación de pasmo. Continúa el texto diciendo al pene tehom. Al pene tehom. Atención. Sobre la superficie del abismo. Al pene tehom. Al por encima, sobre. Pene tehom, sobre la superficie o sobre el frente del abismo. Sobre la superficie de las aguas que estaban sobre la tierra. Entonces ahí dice sobre la superficie del abismo. ¿Qué ocurría sobre la superficie del abismo? Beruach Elohim Merajefet. Beruach, ¿qué es Beruach? Beruach es el aliento, el soplo
Ruach, el soplo divino. Beruach Elohim, el soplo de Elohim. Recuerden, cuando Elohim se expresa, todo lo que él exprese, todo lo que él mencione, se debe llevar a cabo. Porque la palabra es Elohim. Tiene que ser obedecida. Entonces dice que sobre la faz del abismo o sobre la superficie del abismo, Beruach Elohim Merajefe, el aliento de Elohim planeaba. Se movía. Sobre el Tohu Babohu, sobre lo que había todavía que vendría a formar más tarde a los cielos y la tierra. Todavía los cielos y la tierra no estaban formados y sobre la faz del abismo planeaba Ruach Elohim, planeaba. ¿A qué se refiere, dice Rashi, esta expresión Ruach Elohim? Se refiere al trono de gloria, Kiseh HaKavod. O sea, el lugar donde se asienta para reinar Akadosh Baruj Hu. El trono es un lugar donde reinan los reyes, es el lugar desde el cual reinan los reyes. Entonces el trono, Kiseh HaKavod, el trono de gloria, es el lugar desde el cual Akadosh Baruj Hu reina. Esto es lo que estaba sobre la faz del abismo, sobre la superficie del abismo. Y eso es lo que planeaba. Sobre Tohu Babohu. Dice el texto, estaba suspendido en el aire y planeaba encima de la superficie de las aguas en virtud del aliento de la boca de Akadosh Baruj Hu y en virtud de su palabra. Semejante a una paloma que sobrevuela por encima del nido. Dice que es como una paloma que sobrevuela sobre el nido. Y este trono, Kiseh HaKavod, dice Rashi, de la boca del santo bendito es Akadosh Baruj Hu y en virtud de su palabra. O sea, que a través de este vuelo que está haciendo sobre Tohu Babohu, sobre la faz del abismo, va a expresarse el Kiseh HaKavod, el trono de gloria, el lugar desde el cual reina Akadosh Baruj Hu, va a expresarse y va a manifestar su influencia sobre el Tohu Babohu, sobre el abismo, a través de su palabra. Por eso es el aliento, porque cuando nosotros hablamos, lo que surge, lo que va a generar los sonidos es el aliento, nuestro soplo. Entonces, el hecho de que Akadosh Baruj Hu esté planeando este Ruach Elohim significa que va a hablar. Y esta palabra es lo que va a empezar a causar la reacción en el Tohu Babohu, en la confusión y el vacío, para comenzar a establecerles las leyes que los van a regir y finalmente formar este mundo, los cielos y la tierra. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, así es como va a terminar el capítulo número 2, el versículo número 2 y el versículo número 3. Esta la expresión del versículo número 3 dice, el número 3, al pene tehom, el número 3 dice, Vayomer Elohim, Yeihor, Vayeihor. Oiga bien, el número 3 dice, Vayomer Elohim, Yeihor, Vayeihor. Vayomer, y dijo, Elohim. Yeihor, Vayeihor. Sea la luz o haya la luz. Y como la palabra que se expresó es Vayomer Elohim,
¿qué ocurre cuando se menciona la palabra Elohim? Tiene que ser obedecida el acto, tiene que ser obedecida la palabra. Que surja de Elohim, se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo. Por esta razón, cuando la Torah dice, Vayomer Elohim, Yehi-Hor, al momento que Elohim dice Yehi-Hor, como todo lo que dice Elohim se tiene que hacer, se tiene que obedecer, entonces, Vayehi-Hor, hubo luz. Porque esa es la palabra, esa es la acción de Elohim. Cada vez que Elohim dice algo, tiene que ser obedecido. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. No hay otra opción. Tiene que ser obedecido lo que dijo Elohim. Bueno, con esto nosotros tenemos el versículo número 2 y 3. Nos vemos para el siguiente texto. Shalom. Shalom.